me parece no solamente oportuno, sino necesario que esta temática se encare desde el tribunal, sin duda, el Tribunal Supremo Electoral, porque lo decía uno de los vocales del Tribunal Supremo, que no es el caso en Santa Cruz, sino en el país. Entiendo que hay otros casos que se han presentado y es necesario no solamente actualizar el reglamento, este reglamento de militancia de partidos políticos y agrupaciones fue aprobado el año 2022. Sí. En el texto de este reglamento establece la necesaria verificación de autenticidad y actualización de datos, difundiendo en el padrón de militantes. Es un tema de los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos, evidentemente, tienen que actualizar el padrón de militantes. Eso es un dato. Segundo, lo señala expresamente el artículo 106, la ley 1096, el artículo 7 y el 36 de esta ley de organizaciones políticas, que es necesario adoptar de manera libre y voluntaria la decisión de ser o no militante de un partido político, sin coacción, dice, o presión. Entonces, ¿qué es lo que en todo caso se tiene que verificar? Es la autenticidad y la necesaria actualización de datos. Esto es un proceso que lo tiene que encargar el Tribunal Supremo y las organizaciones políticas, no solamente en el contexto nacional, sino a nivel departamental. Doctor, ¿cómo es posible? Permítame. Este reglamento. No, le iba a preguntar, ¿cómo es posible que una persona sea registrada en un partido sin su consentimiento, con su propio carnet, número de carnet y firma, parece que adulterada? En los partidos hacen esto, y le pregunto si se puede depurar desde el Tribunal Supremo Electoral, porque están ahí en las nóminas que aparece del sitio del órgano electoral, ¿no? Sí. Por eso es que el Tribunal Supremo Electoral ha creado una aplicación que se llama Yo Participo. Perfecto. En esta podrás verificar la autenticidad, ¿sí?, si está registrado o no en un partido político o una agrupación ciudadana. Porque en la suma de toda esta información, se pueden dar dos situaciones. Uno, que sí sea militante de un partido político, y en la parte, es decir, el militante, es un derecho del militante renunciar al partido político. Y se puede dar, como están apareciendo estos casos, en que existen ciudadanos que están registrados en el padrón de militantes de un partido político sin su consentimiento. Este tema creo que se tiene que ajustar las medidas de seguridad, porque los partidos políticos y agrupaciones de partidos políticos tienen que tener la responsabilidad, y es la responsabilidad si se ha falseado la información en el padrón de sus propios militantes. ¿Sí? Claro. En este caso, por ejemplo, concluyo con esto, Tupi. Sí. Si evidentemente un ciudadano se ha registrado en un partido político, una agrupación ciudadana, etcétera, puede renunciar, ¿sí? Pero cuando exista esta otra situación de empadronamiento en un partido político sin el consentimiento, es decir, aparece el partido político ha tomado ese nombre por error o lo que sea, ha tomado ese nombre y lo ha inscrito como en este caso, es anular esa militancia, no renunciar, sino anular. Ahora, los mecanismos de seguridad sin duda lo tiene que asumir, entre otras cosas, el mismo Tribunal Supremo Electoral cuando disponga del nuevo reglamento. Entiendo que el nuevo reglamento va a incluir la necesaria
es decir, la fotografía del ciudadano, en este caso el militante, con el carnet de militante, que va a salir en la foto, con carnet de militante y evidentemente la firma de ese ciudadano. Entonces, se tienen que discriminar estos dos asuntos. En el Tribunal Departamental han aparecido 3 casos, por ejemplo. ¿Sí? Uno de ellos, el que me habla de la colega Judith Prada. Eso, evidentemente, es una irregularidad. ¿Y cómo lo tiene que salvar necesariamente? Con la corrección. Por eso es que toda la ciudadanía es importante que en la aplicación de Yo Participo constate si es o no militante de un partido político. Si nunca se ha registrado y aparece como militante, entonces se tienen que asumir la responsabilidad aquel partido político, es decir, en el reglamento, sea como la consecución o el inter de la comisión de un posible delito, porque se está violentando el derecho a la libertad del ciudadano. Sí. Por eso es que dice el artículo 36, el derecho del militante dice adoptar de manera libre y voluntaria la decisión de ser militante sin coacción o presión. Entonces, doctor, si hay el vicio de consentimiento, lógicamente se tiene que anular. Ahora, hay que cerrar los circuitos a estos partidos políticos que de pronto aparecen, ¿sí? Y es necesario hacer ese tipo de depuración de los partidos políticos y que los partidos políticos asuman su responsabilidad. Le pregunto, el Tribunal Supremo Electoral, si aparece un ciudadano registrado sin su consentimiento en un partido, ¿el Tribunal Supremo Electoral está en condiciones de anular si el ciudadano lo pide o necesariamente tiene que el ciudadano pedirlo al partido y al Tribunal Supremo Electoral? No. Directamente si por ejemplo aquí en Santa Cruz, para anular esa falsa, según la parte, ¿no? El falso registro de militante, porque nunca se registró, entonces se verifica la firma, se envía, más o menos tarda una semana el trámite, se presenta aquí en Santa Cruz, se remite inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral, allá en La Paz. Existe el registro de militantes y lógicamente verifican si la firma es coincidente, ¿sí? Con el carnet de identidad y toda la identificación. Entonces el Tribunal Supremo emite una breve resolución donde se anula la militancia y eso se registra en el padrón de militantes. Ahora un ciudadano puede denunciar al partido que lo ha registrado. Pero por supuesto, claro que sí, ¿no? Porque existe en este caso, es decir, para validar se ha violentado el derecho del ciudadano a decidir sin coacción la voluntad de él de participar o no de un partido político. Por eso la decisión de renunciar, si es miembro de un partido político, o anular la militancia, esto lo señala expresamente el artículo 5 de este reglamento, por ausencia de consentimiento. Entonces, al no existir consentimiento y el partido político tendrá que asumir la responsabilidad y justificar si fue un error que incurrió o lo hizo con coacción o presión o suplantó una identidad. Entonces creo que es un tema que probablemente en esta época no de repente si hubieran existido las primarias, se podría verificar, ¿no? El tema del padrón de militantes, porque es un tema que está pendiente. Por eso es que el Tribunal Supremo, en vista de esta situación que se ha dado en todo el país, han aparecido algunas agrupaciones, inclusive partidos políticos que de pronto han aparecido con militancia, etcétera. No nos consta esta situación, pero se debe contratar y asumir la responsabilidad, porque los partidos políticos tienen personalidad jurídica, que está reconocido por la ley. Ellos conocen los derechos del militante, por ejemplo, que está establecido en el artículo, en la ley de organizaciones políticas, la 1096. Entonces, claro, ¿no? Nadie se puede sustraer de una responsabilidad. Si asume conscientemente que ha tomado el nombre de un ciudadano y lo ha
consignado como militante sin su consentimiento, tendrá que responder.